Bueno, estamos arrancando el año, bueno, tenemos el gusto de estar acá con mi prima Fiorella, orgullo de la familia. Bueno, Fiore, nosotros publicamos una nota, o compartimos en realidad una nota que le han hecho hace un tiempito en un medio acá nacional. Ella está viviendo en Milán, en Italia, y bueno, con su grupo de trabajo han realizado un descubrimiento muy importante que ahora lo va a contar, pero antes de eso vamos a introducirnos, vamos a preguntarle y que nos cuente, bueno, qué la atrapó de la biotecnología, qué la llevó a estudiar eso y a egresar en la UNR. Gracias, Tommy, por invitarme y por ser parte de esto. No, bueno, yo cuento, soy licenciada en biotecnología. En realidad la carrera de chiquita me atrapó porque siempre supe que existía esta carrera porque tengo dos primas que empezaron a estudiarla y me empezó a interesar desde chica todo esto de saber cómo funciona la naturaleza y qué podemos hacer con ella para de alguna manera producir un bien o servicio para mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, al principio me gustaba más la parte por ahí de salud y después con el tiempo fue cambiando. Y bueno, nada, toda la parte de agro, toda mi tesis, mi tesina de licenciatura la hice con plantas, trabajando en una planta que se usa en el laboratorio, que es como el ratón del laboratorio de las plantas, que se llama Arabiopsis thaliana, y cómo esta responde a los rayos ultravioleta del sol. Nada que ver a lo que hice más tarde. Claro, claro. Pero está bueno porque siempre estuve ahí, un poco relacionada con el agro. Totalmente, de cerca. Y bueno, pensando en tu tesis, apuntaste a algo tan importante, algo que está en el tapete, en la sociedad, el tema del glifosato. Bueno, ¿cómo llegás a dar con este tema? Y obviamente para que explique, sabemos que tiene un montón de cosas técnicas y que a lo mejor hay gente que las entiende y gente que les va a costar un poco más, pero bueno, para que expliques un poco cómo nace esta idea y los resultados que se obtienen. Mira, sinceramente este proyecto es como todo, que empieza por error básicamente, porque cuando yo apliqué la beca doctoral, una vez que terminé la licenciatura, mucha gente en la facultad te incentiva a hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Y en mi caso, en la UNR, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, hay mucha gente que es investigador de CONICET. Entonces nos incentivaban a que una carrera científica, bla, bla. Y bueno, y uno eso lo va como incorporando, Claro. ¿no? Y bueno, entonces dije, bueno, voy a hacer un doctorado y bueno, son 5 años más, después fueron 6 por la pandemia, pero bueno, cuestión de que yo me presento a la beca de CONICET y cuando voy a empezar mi proyecto, me doy cuenta que hacía poquito tiempo habían publicado, porque mi proyecto era nada que ver, era metagenómica de suelos, es decir, estudiar cuáles son los distintos microorganismos que forman parte del suelo y cómo esos afectan la fertilidad. Mira. Resulta que es una técnica bastante nueva y para cuando yo empecé más nueva aún. Y entonces, y justo había salido una publicación muy reciente de un estudio similar en suelo de la provincia de Santa Fe. Entonces mi jefa, viendo esto y sabiendo que había gente mucho más formada por ahí que nosotros, que yo iba a arrancar con este proyecto de cero, me dice, mira, tal vez una nueva, a mí me interesa este tema, el tema por acá. es por acá, dice, no sé si a vos te interesa, el tema de estudiar cómo hacer frente a la cantidad de agroquímicos o en realidad cómo de alguna manera responder a este problema que tenemos hoy en día. Y bueno, así surgió esta idea de empezar con el glifosato, estudiar. En realidad siempre voy a aclararlo porque cuando uno trabaja con la literatura es así. El tema del glifosato es un tema súper debatido porque hay muchos estudios y dependiendo de quién hace el estudio y cómo lo hace, los resultados. ¿Por qué? Porque el glifosato en sí mismo no es una molécula súper tóxica para el ser humano, porque la enzima sobre la cual el glifosato es target, o sea, es blanco, actúa, es una enzima que no existe en el ser humano, no está. O sea, que la toxicidad viene de un tipo
indirecto, ¿no? Claro, no No directamente del glifosato. directamente. El glifosato ataca las plantas que sí tienen estas enzimas y algunas bacterias. Por eso, dentro del pool de microorganismos, los cuales el glifosato puede serle tóxico, hay algunos que son tóxicos y otros que no, Bien. porque depende de si esa enzima es resistente o no. Ujú. Hay todo un debate ahí atrás. Pero no es el herbicida más tóxico. Por lo tanto, como eso fue sentado como base durante mucho tiempo, se empezaron a realizar cultivos transgénicos resistentes y eso hizo que se aplique un montón. Se aplique durante muchos años, casi 20 años, fue casi el único herbicida utilizado. Claro. Eso hizo que con el tiempo las malezas vayan adquiriendo resistencia, como todo, con la resistencia a antibióticos pasa lo mismo. Cuando uno sobreexpone al sistema, va adquiriendo resistencia. Y eso es lo que pasó con las malezas, por ejemplo, que hoy vemos que hay malezas que con una sola aplicación no alcanza y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a combinar cosas, tipo distintos tipos de herbicidas para ver si la matamos o no. La famosa receta. La reforma receta que yo de eso ni idea, porque eso lo sabe un ingeniero agrónomo, yo muy lejos de eso, pero entonces lo que hicimos desde el principio fue ir al campo y buscar material para aislar microorganismos que sean resistentes al herbicida glifosato, porque era el más usado, porque siempre lo fue y porque es el más utilizado en el mundo y en Argentina, y decir, bueno, ok, tenemos este problema en el sentido de que está por todos lados, ¿qué podemos hacer si llegado el momento uno quiere tener una estrategia para eliminarlo? Y entonces, bueno, aislamos bacterias del suelo, de acá de Chañar, o sea, de Campos de Chañar, la zona, y las llevamos al laboratorio y después lo que hicimos, lo que se llama hacer screening, o sea, ver, de alguna manera testear cuál era más resistente, cuál se lo comía más, y entonces eso significa que vos pones la bacteria a crecer en un medio en el cual el glifosato en este caso se ha utilizado como única fuente de carbono o fósforo y entonces la bacteria no tenga otra opción que comérselo. Claro. O sea, uno lo está haciendo una selección ahí, ¿no? Y teníamos un pool de bacterias y entonces dijimos, ok, veamos cuál es la mejorcita de alguna manera. Y vimos que había una que se llama Agrobacterium tumefaciens CHLDO, le pusimos así por chanear. Y bueno, esta era para nosotros la más interesante. Entonces, como a nosotros nos interesa un poco cómo funciona esta bacteria y la parte molecular, más que nada, y cuál es el mecanismo o el metabolismo que activa la bacteria para comerse este glifosato. Así como nosotros cuando estamos en una cierta dieta, nuestro sistema funciona diferente, en las bacterias es igual. Pasa lo mismo. Entonces es interesante saber cómo, cuándo, cuál es la regulación que tiene ese sistema. Y eso todo sucede dentro de la célula y a nivel molecular, o sea, a nivel del ADN. Si alguna vez han escuchado la palabra o ADN, ARN, proteínas, bueno, eso es lo que define básicamente nuestra existencia. Entonces, a nivel del ADN, del ARN y de proteínas, queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo. Y así fue que bueno, aislamos esta bacteria y hicimos una secuenciación del genoma. Esto seguramente le suena de la pandemia, cuando se secuenciaba el genoma del virus del COVID para saber qué variante era, bla, bla. Bueno, en las bacterias pasa lo mismo, todos tenemos un genoma y a través de la secuenciación masiva, que es una herramienta que hoy tenemos hoy en día y se abarataron muchísimo los costos, permitió de alguna manera que nosotros obtengamos ese genoma de esa bacteria. Empezamos a ver cuáles eran los genes que estaban involucrados en la degradación, etc. Hicimos una primera publicación en el año 2021, creo, y después a mí surgió la posibilidad de ir a Dinamarca, porque Jorgelina Otado, mi directora de tesis, tenía conexiones con Pablo Nickel, que es un argentino también graduado de la Universidad Nacional, de la UBA de Buenos Aires, y a la cual, al cual ellos tenían relación de antes de irse a Dinamarca, claro. ¿No? Y él abrió su propio laboratorio ya, es una persona la verdad que tiene una visión, los dos, ambos. Se puede hacer ciencia de calidad en nuestro país también. Y bueno, él se fue allá
por X motivo y bueno, abrió su laboratorio y ahora está trabajando en otra bacteria.